Voy a presentarles un trabajo sobre la demanda que tenemos los ciudadanos, los argentinos, respecto a cómo lidiar con la inflación. Lo que voy a tratar de hacer está organizar estos 4 objetivos. Primero, quiero mostrar algunas métricas para tratar de ver qué porcentaje de los votantes argentinos lidian con 2 políticas antiinflacionarias, que para el momento que hicimos esta encuesta, que fue abril del 2023, eran las que eran como las dominantes en las narrativas existentes. Y una es el tema de poner control de precios, con los precios máximos, y la otra es el control de la oferta monetaria. Luego de describir el nivel de apoyo, segundo punto es explorar un poquito las características de los votantes, qué características tienen los votantes que apoyan precios máximos y qué características tienen los que apoyan el control de la oferta monetaria. Y el tercer tema, dentro de esa recolección de datos, hicimos un tratamiento aleatorio para hacerlo al paper, intentar hacerlo publicable, en donde exploramos cómo los encuestados cambian sus opiniones dependiendo, luego de darles información fidedigna. Tenemos 3 grupos, un grupo de control y 2 grupos de tratamiento. En todos los casos damos información fidedigna. En un caso el tratamiento es información fidedigna sobre la correlación que hay entre emisión monetaria e inflación en la Argentina durante ese periodo de tiempo, y en otro información sobre el nivel de concentración real que hay en la venta de alimentos, que de vuelta, de acuerdo a las 2 discursivas dominantes, están por detrás de la inflación. Y el cuarto punto, voy a intentar interpretar los resultados. Si estuviera Phil Kiefer acá presente, mucho más deductivo, partiría de plantear una hipótesis y luego testear esa hipótesis empíricamente. Yo lo presento así en esta forma inductiva porque realmente mi cabeza para con este tema ha funcionado de esa forma, así que es en esa dirección que voy. Como breve motivación, que es lo que al menos a mí me motivó a hacer esto. Así como me encanta decir que para el fútbol siempre a través del tiempo los argentinos estamos entre los mejores, para con el tema de inflación los argentinos estamos entre los peores. La miré por un lado, lo miré por otro lado, somos los peores países que rankeamos en el top 10% en el tiempo en forma consistente. Y a pesar de todos esos problemas, es un poco como una paradoja, que usamos los precios máximos, el control de precios, el imponer precios máximos para intentar lidiar con la inflación. Eso es, para los que hacemos trabajo empírico, eso es una métrica ineficaz para lidiar con la inflación. Acá no hay ideología, son de izquierda o de derecha, esa es una forma ineficaz de lidiar con la inflación. En el momento en que vamos a estar trabajando estaban precios justos o precios cuidados, iniciativa de Kicillof. La pregunta que es lo que me motivó a trabajar este tema es ¿por qué en forma recurrente volvemos a aplicar precios máximos para lidiar con la inflación cuando son tan ineficaces? Eso responde a las demandas de los votantes, son los votantes los que hacen eso. La Argentina es una democracia. Son los votantes los que lo hacen, son los votantes los que lo demandan porque están muy influenciados por los medios, por ciertas narrativas, por ciertos líderes con ciertos discursos, cuán enraizada está esa demanda. Así que lo que voy a presentar, los datos que voy a presentar, tratan de responder al menos parcialmente a estos interrogantes. Paso a describir cómo es los datos que recolectamos. Hicimos durante abril del 2023, hicimos un cuestionario online, por suerte Phil Kiefer trabaja en el MIT y dio el financiamiento. Hicimos un cuestionario online, la empresa llamada Opinaya, ahora después voy a presentar los datos. La gente que respondió no es una muestra representativa del votante argentino, pero tiene 2 secciones, déjenme que dejo un poquito para más adelante, tiene 2 secciones el cuestionario. En la primera sección es donde recolectamos un conjunto de preguntas autorreportadas, del estilo en las que están, hicimos preguntas sobre el nivel socioeconómico, cuál es tu nivel educativo, sexo, edad, alguna pregunta de ideología. La pregunta de ideología, por ejemplo, una de ellas es la que aparece primera. Si tuviera que votar hoy, estamos en abril 2023, ¿por quién se inclinaría? ¿Por el actual gobierno, frente de todos, o por el gobierno anterior, Juntos por el Cambio?
y esa perillita podía ir, tenía 3 lugares donde la podía suponer, a la izquierda frente de todo, me da lo mismo en el medio, juntos por el cambio. Preguntas de ese tipo. Luego teníamos preguntas sobre una primer pregunta, previo a todo tratamiento, hicimos una primer pregunta sobre qué piensan sobre los precios cuidados. Y la pregunta es esta, P16. Para proteger a los hogares mientras dura la inflación, había estado hablando, agarrando el micrófono. Para proteger a los hogares mientras dura la inflación, ¿qué tan eficaz le parece el programa Precios Cuidados Justos? De 1 a 5, donde 1 es totalmente inservible y 5 es muy eficaz. ¿Cómo lo califica? Y ahí la persona podía elegir con la perilla. Las preguntas sobre conocimiento económico eran estas. ¿Usted qué cree respecto a la relación entre emisión monetaria e inflación? Que no haya ninguna relación, positiva, negativa, no sé. Y la otra segunda es el programa de precios máximos. ¿Qué impacto tiene sobre la disponibilidad de productos en los estantes? Ninguno, reduce, aumenta, etc. Terminada esa primera sección, que son unas 20 preguntas, aleatoriamente a la persona que estaba contestando en forma online, virtual, le aparece, o no le aparece nada y quedó en el grupo de control y continúa con la siguiente pregunta, o le aparecen alguno de estos 2 tratamientos, uno de los 2. El tratamiento 1 es la figura esta que está a la izquierda, dice simplemente, la emisión monetaria y la inflación fueron ambas más altas en 2016-2021 que en 1996-2001. Son con datos reales. La persona puede ver este gráfico. A las personas que le tocó aleatoriamente el tratamiento 2, mostramos datos reales del nivel de concentración en la venta minorista. Que en la Argentina tiene un nivel de concentración respecto a otros países en el mundo no tan elevado en la venta minorista. En otros ámbitos la historia es distinta. Pero hay un nivel de concentración, no está totalmente atomizado el mercado. 6 empresas aproximadamente tienen el 85% de las ventas. Terminado luego que pasan el tratamiento del grupo de control, hacemos estas 2 preguntas que son las 2 preguntas que vamos a estar utilizando todo el tiempo como variable dependiente del estudio. Para reducir la inflación en forma sostenida, ¿qué tan eficaz te parece el programa de precios cuidados? Para reducir la inflación en forma sostenida, ¿qué tan eficaz te parece reducir la emisión de dinero? Y combinando estas 2 variables, voy a estar trabajando sobre todo con el diferencial, para reducir el número de tablas, voy a estar trabajando con el diferencial entre la demanda. Déjenme que la respuesta a la primera pregunta la podamos llamar la demanda. Si te parece algo muy eficaz, es como que vos demandás esa política inflacionaria, demanda en el sentido económico, no en el sentido legal. Y por el otro lado, lo mismo con el tema de la emisión de dinero. Y si hago una resta entre esas 2 variables, supongo que yo soy una persona que considera que el programa Precios Cuidados es muy eficaz, así que puse un 5 ahí, mientras que le pongo que la reducción en la emisión de dinero es totalmente inservible, le pongo un 1. Pero la diferencia entre esas 2 variables puedo obtener un valor máximo de 4. Si estoy en las antípodas de esa posición, considero totalmente inservible a precios cuidados y totalmente eficaz a la emisión monetaria, va a ser un -4, de 1 menos 5 a menos 4. Así que la variable dependiente va a estar variando desde 4 hasta -4. Paso a presentar, solamente para volver a repetir, tenemos una primer pregunta de la eficacia de precios justos para proteger mientras dura la inflación, eso es lo que no quiero que se confunden, pero luego las variables dependientes son posteriores al tratamiento. Esta línea trataba de representar, perdón, lo hice medio a las apuradas, esta línea trata de representar la longitud de todo el cuestionario. Algunas cositas rápidas, los datos fueron recolectados online por Opinaya, a los miembros de su panel de mayores de 16 años, queríamos que haya votantes, así en ese sentido. La invitación va por email,
apuntamos a juntar 3.600 encuestas. La invitación del email la respondieron un poquitito más, pues es que hay 3.797 que contestan. El tema de representatividad, que es una parte importante, yo, la primera vez que trabajo con encuestas online, no me gusta nada el mundo que responde, que responde cosas por correo electrónico, es un grupo sesgado de lo que es la población. Y acá nuestro interés es hacer inferencias respecto a qué hace el votante argentino. Así que acá hay un primer espacio flojón. Cuando íbamos a armar la muestra, hicimos que sea representativo por edad, de la población de votantes en Argentina, por edad, por sexo y por región. Hubo un poco de discusión respecto a qué hacer por educación, porque obviamente la gente que contesta por internet tiene niveles educativos más elevados que lo que tiene el promedio de los argentinos. Y ahí había una forma de manipular. Uno podría elegir de la gente que utiliza internet, elijo los menos educados, le pongo énfasis a ello. Pero ahí eso es como un doble sesgo, porque dentro de la gente poco educada, pues si dicen internet, todo se complica. Así que tiene representatividad por región, edad y sexo. Vamos a ver que por el nivel educativo no tiene nada de representatividad. Tiene el grupo que contesta esto es mucho más educado que el promedio. Lo cual para mí es algo bien conservador, porque lo que yo quiero mostrar es que Argentina tiene un nivel asombroso de apoyo al control de precios. Y la gente más educada es la que menos apoya al control de precios. O sea, la realidad es todavía peor. Por participar ganaban un premio de 150 monedas. Esta gente de Opinaya suele contestar encuestas en forma virtual. En ese momento permitían hacer una compra virtual por el valor de aproximadamente $3 de ese momento. Ese es el premio que tenía, ese era el incentivo que había por participar. Vuelvo a agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por el apoyo. Acá está la muestra, las características de la gente que encuestamos. Hay un typo porque fueron 3.797, pero bueno. Ahí están las características en la primera columna, y en la columna de la derecha están los datos del censo 2022 para gente mayor de 16 años. Y fíjense en edad, más o menos 40 en la muestra respecto a 43 en el censo. Con gente, el nivel por sexo también similar, pero fíjense el porcentaje que no terminó la secundaria, mientras que en la población argentina en mayores de 16 años anda 43,8, en esta muestra es 17,8. Bien. En el resto de las características está bastante bien, porque por construcción está bien. Salió bien también lo de porcentaje ocupado, dio muy similar a la población, pero eso salió de casualidad, no por construcción. Bueno, empiezo con el objetivo 1, que es el análisis descriptivo. La figura de la izquierda es con la pregunta esa que hicimos previo a los tratamientos. Ya entonces podemos ver que la gente a la que no intentamos influenciar de ningún tipo, ¿qué opina sobre cuán eficaz es precios cuidados para protegerte mientras dura la inflación? Un porcentaje bastante elevado considera que es del medio para la derecha, donde perdón que se ve bastante poquitito, pero ahí los números son 10% lo considera muy efectiva, creo que 11% lo considera medianamente efectiva, 27% en el medio. O sea, cerca del 50% ve una moderada o buena para lidiar con la inflación. Algo que para los que estudiamos economía y nos gusta mirar los datos, para lidiar con la inflación, el precio es totalmente ineficaz. O sea, esto es una duda. Esto es vuelta, no es algo de ideología. Luego, cuando hicimos la pregunta, ahora exclusivamente para el grupo de control, porque los otros dos grupos han estado afectados por el tratamiento, solamente para el grupo de control,
la preferencia respecto al control de precios, respecto al control de la emisión monetaria, para los economistas tiene un montón de aspectos adversos. Por otro lado, el control de la emisión monetaria, pero para lidiar con la inflación, es para lidiar con la inflación. Luego, uno quiere balancear muchas cosas en la vida, pero para lidiar con la inflación es como cientista social mucho más eficaz el control de la emisión monetaria, por supuesto de basado en un control fiscal, que el poner precios máximos. Eso es, para ese objetivo no hay mucho debate. De vuelta vuelve a ser que están en duda o que prefieren a precios privados respecto al control de la emisión monetaria, es más de la mitad del electorado. De vuelta, esto me ayuda porque cuando tengo que, esto en el círculo de los economistas, en donde la mirada, al menos el círculo de economistas internacionales, me voy un poquito en la Argentina, donde hay una mirada en donde los individuos, el votante suele ser racional, suele estar medianamente informado, suele tener una comprensión de la política pública. Estos resultados para un país con la historia inflacionaria de la Argentina, estos son resultados que llaman a cuestionar ese modelo. El apoyo por precios, por el control de precios, la variable que por lejos más lo explica es esa variable de ideología o afinidad partidaria autorreportada. Son muchas las variables las que tienen una correlación sólida con esa demanda, pero en órdenes de magnitud, no desde el punto de vista de significancia estadística, sino de magnitud es esa. Por ejemplo, acá en este gráfico presento dos características. Por un lado, en oscurito están la gente que abandonó la escuela secundaria y en blanco o en grisáceo están los que tienen secundaria completa o más. Siempre la gente más educada considera más ineficaz al control de precios. La gente menos educada siempre tiene un poquito más, pero esas diferencias son chiquitas respecto a la diferencia que hay en la posición ideológica. Por ejemplo, al interior de la gente que apoya el kirchnerismo, la gente educada le pone un 2,10 a la eficacia del control de precios, mientras que la gente poco educada un 2,18. Entre la gente que apoyaba a Juntos por el Cambio en ese momento, 1,36 respecto a 1,11. Siempre toda la gente educada, para todos los niveles ideológicos, la ve un poquito menos eficaz a la política de control de precios. Sin embargo, esas diferencias son chiquititas respecto a la media que tiene el votante de Juntos, de Frente de Todos respecto a otros. Lo cual, perdón, esto es dentro, voy metiendo interpretaciones ya mientras tanto, pero para la mirada más neoclásica en economía, las diferencias en la demanda por una política u otra va a depender de si sos impaciente, si sos rico, de todas características estructurales. Lo cual, este tipo de cosas, a no ser que detrás de esto haya características estructurales muy grandes, pero voy a demostrar que son de mucho menor orden, pasa a ser de vuelta como un puzzle a los que creen que las preferencias del votante son exógenas, no son sencillas de manipular. Ahora esto es un poco con esto de la AI, etcétera, está cada vez más en boga, esto estoy diciendo no tiene nada de novedoso, pero acá en esta otra tabla estoy tratando de mostrar cómo simplemente paso a explicar la tabla porque es una construcción media particular. Déjenme que me concentre en la columna del medio. El nivel de el promedio, la demanda promedio, podría ir del valor, acuérdense, del 0 al 4. El valor promedio de apoyo al control de precios es 1,45. De 0 a 4, donde 4 me parece muy eficaz, 0 totalmente ineficaz, saca 1,45. Un poco menos de las medias, ¿se acuerdan? 1,45 es para el promedio de toda la muestra. En todas las filas de abajo, lo que hice fue concentrarme en un segmento de la población. Por ejemplo, la filita apenas abajo del promedio, me agarré solamente la gente que tiene menos de 40 años. La gente que tiene menos de 40 años no vivió la convertibilidad. Al no vivir la convertibilidad, no vivió lo que fue cuando implementaste una política monetaria, de control de política monetaria, como inmediatamente cayó el nivel de inflación. Con todos los otros problemas que puede tener. No estoy
no asumo que estamos en un ámbito científico, que no estoy haciendo que se entienda lo que me estoy refiriendo, porque esto es lamentablemente en estos mundos polarizados. Bueno, la población de menos de 40 años, el nivel de apoyo que tiene por el control de precios, y la media fue 1,42, es 1,62. Y una de las variables también fuertes que iba a explicar, la gente de mayor edad es menos propensa a tener el control de precios. No entiendo, porque debe ser por viejo, entonces el tipo perdía, no sea mal. Las mujeres defienden un poco más al control de precios que los hombres, la media es 1,45, entre las mujeres 1,59. La gente impaciente, tengo Phil Kiefer, que es un neoclásico, un tipo más duro, le parecía muy importante conocer las características estructurales, las preferencias. Hicimos un conjunto, una batada grande de preguntas sobre impaciencia, pensando que eso podía tener, hice el control de precios porque en el cortísimo, en el plazo inmediato puede tener algún impacto, pero si no sos un tipo tan impaciente, es obvio que conviene por otra política, pero no tiene ningún vínculo, ingreso, nivel educativo, etc. Esta regresión que no se ve nada, simplemente, básicamente hace estos mismos resultados los tiene con correlaciones controladas, en vez de correlaciones simples, y haciendo el testeo de significancia estadística, pero dice exactamente lo mismo que se ve acá. Que variables como la impaciencia no tienen ningún impacto, no están correlacionadas con el control de precios, mientras que variables como la edad, la afinidad ideológica, sí. La principal, la que tiene un R cuadrado más grande, es la afinidad ideológica. Bueno, paso ahora a la parte que tiene algo de causalidad. Dejamos la parte descriptiva, paso un poquito a la parte de causalidad. Acuérdense, la gente iba encuestando, iba contestando las encuestas, y en forma aleatoria, a algunos les aparecía en la pantallita la figura 1, el tratamiento 1, a otros les aparecía en forma aleatoria el tratamiento 2, y a otros no les aparecía nada y simplemente iban y volvían y tenían que contestar. Y luego todos contestaban las mismas preguntas. Y lo que nos encontramos, que acá Phil Kiefer me ganó un asado a mí, porque eso es lo que él decía que iba a ocurrir y yo no lo veía así, lo que encontramos es que los dos tratamientos informativos, los vuelvo a poner acá, los dos tratamientos informativos respecto al grupo de control, entonces piensen a la población dividida entre grupos, a un grupo no los hacemos pensar, directamente le preguntas, y a los otros dos grupos los hicimos pensar, y los hicimos pensar con estas dos piezas de información, las dos narrativas que están disponibles, las dos principales narrativas están disponibles en la Argentina. A mí no me quedaba duda que al hacerlos pensar y darle esta pieza de información, eso iba a afectar respecto al grupo de control levemente la demanda por el control de la emisión monetaria respecto al control de precios. Pero con la segunda no me queda tan claro, y en los dos casos encontramos que la gente que recibió el tratamiento 1 o el tratamiento 2 respecto al grupo de control se tornó más propensa a tornarse crítica del control de precios. No sé ahí si lo mareé. Eso es lo que esta tablita muy chiquitita de acá arriba en el fondo y haces el resultado es bien robusto, controlés por lo que controlés, y del mismo orden de magnitud. Yo hubiera esperado que dar la información sobre el nivel de concentración, si bien es nivel de concentración, una cosa es la cuestión microeconómica de lidiar con el poder oligopólico de una empresa, es un mundo que no tiene nada que ver con el tema de la cuestión macroeconómica, de la dinámica de precios y la oferta monetaria, no tiene absolutamente nada que ver, uno es un problema micro, el otro macro. Pero a pesar de eso, o suponía que por ende iba a haber una correlación igual a 0, que ese tratamiento no iba a tener ningún impacto, o quizás hasta un impacto negativo, pues esa es la narrativa que había utilizado el espacio defensor del control de precios. Eso para lidiar con un problema de oligopolio, que es un problema bien importante en la Argentina, pero que nada tiene que ver con la inflación. Y la última pregunta, que es con la que me voy a meter ahora,
y esta está inspirada un poco en el trabajo, no sé si algunos si lo conocen, a los hermanos Dalbó, unos argentinos bien destacados, están trabajando en el exterior, tienen algún trabajo en donde argumentan como el votante en general tiene muchos problemas para entender los efectos de equilibrio general. Entiende el efecto inmediato de una política, usa el control de precio y por hoy el supermercadista no puede aumentar el precio, pero no entiende las cuestiones de equilibrio general, los efectos secundarios que eso tiene y, cómo, y en qué va a redundar. Y la solución para ese modelo, de ese trabajo que viene haciendo Dalbó, es informar al votante. Entonces, bajo esa presunción, acá la pregunta era, estos impactos que nosotros medimos, que se los mostré para toda la población, estos impactos están concentrados en la gente que tenía, que no tenía información, que tenía las creencias económicas incorrectas, o para con todos. Entonces, me logro expresar. Me vuelvo un minutito acá. Ahí estoy un poco confuso. Por ejemplo, acuérdense que nosotros al comienzo de la encuesta hicimos preguntas como estas. ¿Usted qué cree respecto a la relación entre la emisión monetaria y la inflación? Bueno, vos acá, que te digan no hay relación positiva, negativa o no sé, vos podés categorizar a ese votante como una persona que entendía cuál es el vínculo entre emisión monetaria e inflación, o una persona que no entendía, o porque lo declara como no sé, o porque asume que hay una relación negativa entre ambos. Entonces, lo que hicimos en este último ejercicio empírico es ver, para hablarlo con lenguaje complicado, algo que puede pasarlo rápido, lo que hicimos en este último ejercicio empírico fue ver cuán heterogéneos eran los efectos dependiendo del conocimiento previo que tienen en economía los votantes. Y lo que nos da es que no hay ninguna heterogeneidad. El tratamiento 1 y el tratamiento 2, ambos tienen un impacto positivo, tanto para los que respondían y decían que la emisión monetaria está correlacionada positivamente con la inflación, como con los que decían, no tengo idea cuál es el vínculo entre estas dos cosas. Entonces el impacto que al menos acá estamos capturando no es un impacto que el canal, al menos el canal central en este ejercicio, no viene por el lado de nueva información. Así que por ese lado no viene. Y lo que suponemos, y acá es donde yo paso a interpretar, que Phil Kiefer, por eso dije me ganó el asado, me parece que lo que está pasando es lo de Kahneman, no sé si está en esta persona que hace economía del comportamiento, voy a repetir con palabras bastante erróneas, porque posee algunos puntos que no tienen por haberlo leído. Es él y sus colegas han ganado el premio en economía, ¿no? Él dice que los seres humanos, en general operamos para simplificar en dos sistemas. El sistema 1, que es intuitivo, automático, sin esfuerzo, reaccionar, y eso nos permite no estar gastando tanta energía. Uno va lidiando con las cosas diarias en el sistema 1 en general, y muy cada tanto algunas cosas te disparan que te enganches con el sistema 2. El sistema 2, que sí requiere esfuerzo, te consume calorías, no ponerte a pensar, pero permite resolver análisis complejos. Lo que sospechamos que puede estar pasando acá, es que los tratamientos inducen a la persona, que al principio contestan en base, y yo soy de River, ¿qué color te gusta? Y rojo y blanco. No, yo soy de Boca, entonces el color te gusta, y azul y oro. Yo creo que puede haber algo en donde por distintas razones importantes, puede haber razones partidarias o ideológicas con distintos espacios, y luego en temas que son un poco complicados, como entender los determinantes de la inflación, y yo repito, si este espacio dice que hay que importar cosas, y este espacio me gusta por razones que tengo razones para que me guste, entonces voy por ese lado o por el otro. Ahora, cuando me sentás a pensar, me obligás a pensar, creemos que lo que está pasando, me obligás a pensar y mirá, la verdad que precios máximos, por más que me guste ideológicamente el argumento de justicia social y sea la bandera más importante de mi vida, precios máximos no va. Así que creemos que lo que está pasando acá
es eso. Lo cual habla de un nivel de bajo adoctrinamiento, al menos en estos temas del votante adulto. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Arrancamos preguntas, ¿les parece? Flor. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación, Lucas. La verdad, muy interesante y está muy bueno para el debate también y hacer estos tipos de trabajos que, hacer encuestas, conseguir una buena muestra, es todo un desafío. Te quería consultar si en el tema de las encuestas, si ustedes pudieron controlar o asegurarse que la gente entiende la diferencia entre nivel de precios e inflación, por ahí. O sea, ustedes hablan de emisión monetaria, quizás preguntar algo sobre el déficit fiscal o déficit fiscal financiado, por ahí hay alguna lógica en por ahí los resultados que uno obtiene, y creo que esas dos, muy buen trabajo. ¿Prefieren que cuente unas cuantas o voy conversando una a una? Para mí me resulta... ¿Querés que vamos por una más? Dale, sí. Acá Jonás y... Pregunto así, si no... Bueno. Estamos en... Estamos grabando. Bueno, felicitaciones, Lucas, por el trabajo. Son dos preguntas. La primera, la teoría o la explicación detrás de la relación entre emisión e inflación es más conocida, ¿no? Monetarista, o digamos, ahí el problema es la oferta de pesos, ¿no? En un punto, es más transparente. Lo que yo te quería preguntar es, desde tu perspectiva, ¿cuál es la teoría o la ideología, si querés, detrás de la política pública del control de precios, que parece ser menos transparente, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo para elaborar ese tipo de respuesta al problema de la inflación, ¿no? En el primer caso hay más evidencia, más estudio. El otro me parece un poco más oscuro, ¿no? Su trasfondo. Y lo segundo tiene que ver con lo último que vos decías respecto de Kahneman. Te quería preguntar de qué manera, o propone el autor, o vos estás al tanto, que se puede informar al votante sobre detalles tan, de nuevo uso la misma palabra, tan oscuros respecto a la economía, ¿no? Hay otro gran economista, que es Schumpeter, que explicó que ese procedimiento es imposible. Lo mismo Anthony Downs en la política. Hay un nivel de información al que todos accedemos que es gratuita, que es información muy básica, y hay otro nivel más complicado para el cual tenemos que invertir. Y como el resultado electoral de esa inversión es muy bajo o negativo, entonces por lo general el comportamiento más racional es no informarse y no hundir la mente en esas tinieblas de la economía. Así que esos son los dos comentarios. Déjame que arranque, porque están buenísimas las preguntas y no me quiero perder. Arranco por el final. Están buenas en serio, no lo estoy, no es de salamero. Arranco por la última. Comparto totalmente la cuestión, no nos vamos a poner que cualquier ciudadano se haga un doctorado en economía, pero comparto totalmente. Ahora, el tema del control de precio máximo. Yo viví en el conurbano, salí a hacer las compras, pusieron el precio máximo en 2014 y ve que la inflación sube. Ni que al ver si tenés 50 pirulos y viviste cuando un momento controlaron la oferta monetaria, como enseguida se cayó la inflación. Hay una parte que es un poco... Hay una información que está bastante cercana y disponible, que muestra que no es una política eficaz para lidiar con los precios, siendo argentino, ¿no? En otros países, por ahí donde siempre la inflación está moderadita, en 2 o 3 puntitos. Así que en ese sentido, para la parte de información, eso es lo único que tengo para decir, porque puedo agregarte otra cosa más interesante, pero ahí no tengo nada interesante para agregar.
Con el otro tema, respecto a la teoría por detrás del control de la emisión monetaria, para mí, yo soy más keynesiano que monetarista, no tiene nada que ver eso. John Maynard Keynes escribió cuando había el desempleo del 20%, había que fomentar la demanda agregada porque había una enorme utilización de recursos que no estaban. Eso no tiene nada que ver con lo que hizo el kirchnerismo, nada que ver. De keynesiano no tiene nada, nada. Entonces eso es, ahí no es monetarista o keynesianista, cualquier luego te dice, mira, si tenés el déficit fiscal que tenés, el nivel de emisión que tenés, va a haber inflación, no es de monetarista o keynesianista, nada que ver, nada que ver. Así que eso... Ahora, ¿por qué dije la ideología detrás del control de precios? La ideología detrás del control de precios para lidiar con el poder empresario que en Argentina es muy importante, es una ideología impecable, no con la inflación. Yo no tengo que permitir que alguien que tiene monopolio explote al consumidor. No tengo que permitir, para eso necesita una agencia de defensa de la competencia, algo que en la Argentina no hay forma, ni este gobierno ni el anterior. Perdón que me pongo un poquito picante con esta cosa, pero es tan lamentable lo pobre que somos en eso. Pasan los gobiernos, nadie hace defensa. Así que el tema de control de precios es hiper importante. No hay economía seria en el mundo que no ponga control de precios cuando encuentra situaciones de poder de mercado. Eso no tiene nada que ver con la inflación de 2 o 3 dígitos, nada que ver. Ni siquiera una inflación de 1 dígito que tiene que ver. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces ahí hay una confusión rara. Yo responsabilizo mucho a lo que fue el ministro de Economía, pero claro. Así que Jonás, eso para decir al respecto. Es decir, ¿qué hay por detrás de tratar de lidiar? ¿Por qué lidiar con precios máximos para lidiar con la inflación? Y bueno, yo creo que es ese poco profesionalismo de un economista chanta que quiere el poder, le gusta el poder. Eso es lo que yo veo. Al menos los economistas ocupan ese espacio, yo creo que no. Paso a Flor, también tan buenísima. Primero, arranco con lo que dijiste, que bueno hacer encuestas. Hago un pequeño paréntesis. Qué tramposo que está el mundo en donde puede hacer encuestas que tiene platita. Y yo acá pude hacer la encuesta porque Phil Kiefer consiguió financiamiento y hicimos la encuesta. Porque para esa encuesta se han gastado en ese momento $10.000. ¿Dónde sacan $10.000? Eso es bien injusto para con los que estamos acá. Yo ligué y muchas veces me beneficio porque tengo algún contacto afuera, pero está bien injusto para con los que no tienen esos contactos. Y quiere decir, bueno hacer encuestas, pero también me da un poco de bronca que el sistema académico, cómo funcionamos y del cual yo soy parte y muchas veces me beneficio, tiene eso. Y en economía en particular. Dicho eso, si entiende o no, después si querés te muestro, pusimos en particular, si querés, no sé si tiene sentido, pero pusimos, mientras íbamos haciendo la encuesta, ¿qué entiende usted por emisión monetaria? Y poníamos a un tipo, un minero sacando oro o alguien, una máquina imprimiendo billetes. Y algún menos del 10% ponía el minero y ahí le explicamos. Pero todo eso previo a todas estas preguntas. ¿Qué entiende por concentración empresarial? Poníamos a un tipo de empresario así pensando o a una empresa que está capturando gran parte del mercado. Entonces eso nos daba pie, hicimos algunos esfuerzos en pos de que previo a hacer estas preguntas que tienen palabras técnicas, para mí tocaste un punto bien importante, tratar de asegurarnos de al menos que la persona entienda sobre qué le estamos preguntando. Eso fue un poco, así que sí, buen punto. Creo que ahí, no sé. ¿Qué tal? Vale. Me quería detener en algunas cuestiones más vinculadas con esta correlación que planteas entre la ideología y bueno, esta demanda por la inflación, en términos de pensar que, bueno, ahora con el diario del lunes, ¿no?, ganó Milei, y ahí en la pregunta por la ideología aparecía, bueno, el gobierno actual, Frente de Todos, o el gobierno anterior, Juntos por el Cambio, pero no aparece como una otra posibilidad, y en ese sentido, ¿qué evaluación pueden hacer ustedes de la utilidad o el uso de esta encuesta cuando falta
ese dato que terminó siendo tan relevante. Por ahí en abril de 2023 era como algo que, bueno, nadie se podía imaginar, pero bueno, estamos en agosto de 2025 con un panorama muy vinculado. Además, digo, fue justo un candidato que basó su campaña en un discurso muy centrado en la economía, como algunas cuestiones que se vinculan mucho con las preguntas que ustedes hicieron, y que él tenía respuestas para esas preguntas, y en ese sentido, bueno, ¿cómo lo ven? Buenísima la pregunta. Déjame que arranque. Primero, qué triste que, perdón, pero así nos vamos conociendo, pero qué triste que el personaje que dice algo sensato para la parte fiscal y monetaria, sensato, nomás yo no soy pero sensato, sea lo que es en otras dimensiones la política pública, así que perdón, pero eso me entristece bastante. Dicho eso, cuando arrancamos haciendo la prueba piloto, enero no porque por el mes de vacaciones, pero lo probamos en febrero y creo que algunos hicimos en marzo, abril, yo no lo veía y quería creer que no sea el próximo presidente de la Argentina. Ahora, esa pregunta que es respecto a un espacio más de derecha o de izquierda, porque poner derecha e izquierda y tiene problemas. Hay mucha parte del electorado que no entiende lo que quiere decir de izquierda o de derecha, entonces esta nos pareció mejor. Y en ese momento eran un poco los candidatos más conocidos. Si hubiéramos puesto que si tuviera que votar por hoy, yo creo que no habrá habido mucha diferencia, lo que sospecho. Quería contar eso. Antes de hacer la pregunta, quiero confirmar a ver si entendí bien el resultado. En los dos grupos de tratamiento, independientemente de la narrativa que vos le proponés a cada uno, cuando lo exponés a esa información, la respuesta es ser más reacio al control de precios. Exacto. Y vos, bueno, ahí sí voy. Tu interpretación es que como que lo exponés y lo llevás al sistema 2, a un pensamiento menos intuitivo y más razonado. Aun cuando el segundo grupo te induce a pensar en una narrativa que es favorable al control de precios, a priori. Al control de precios para lidiar con un tema microeconómico. Exacto. Que no tiene nada que ver con la inflación, ¿no? Exacto. Yo creo que lo induzco a pensar, el tipo piensa, me parece que la interpretación que hacemos, porque ese es el problema de no ser a veces encuesta cualitativa y poder levantar un poco más, que lo pones a pensar y el tipo, y esto ayuda a discernir la diferencia entre el control de precios para lidiar con un problema de oligopolio, de concentración del mercado, y la emisión monetaria para lidiar con la inflación. Pues las preguntas que hacemos, en la parte, la inflación en forma sostenida, eso estaba en negrita, con subrayado, efectivamente como aparece acá. Entonces yo creo que esos tratamientos informativos al tipo lo hacen distinguir. Esperá, quiero lidiar con la inflación en forma sostenida, ¿qué sirve? ¿Control de la emisión monetaria o sirve el control o los precios máximos? Tampoco son tan contundentes las reacciones, pero creo que eso es lo que los hace cambiar. Así que... No, pero desde el punto de vista, a mí me interesa como tiene como muchas implicancias, ¿no? Pero justamente creo que vos hacías referencia a esta cuestión del trabajo de algo de hay que proveer información. Sí. Lo que es llamativo es que cualquiera sea la información que vos brindes, vos inducís a que la gente termine en una conclusión deductivamente correcta desde tu punto de vista. No, está buenísimo, Martín. Ahora creo que ahora entendí, no había entendido al principio. El trabajo, creo que esto lo han hecho con Pedro, que trabaja en eso, es, ellos lo que distinguen es, el argumento es, no es hacerlos pensar a la Kahneman, sino el argumento es, la gente no entiende, por más que trate de pensar, no va a entender lo que es un equilibrio general. Entonces lo que tenés que hacer es informarlos sobre las consecuencias de la política. Ese es el argumento de ellos, no es a la Kahneman, no es la economía del comportamiento. Y acá lo que nosotros encontramos que la gente reacciona a estos tratamientos
Tanto al que sabía que la inflación, que la emisión suele estar correlacionada positivamente con la inflación, y reacciona igual el que no sabía. Los órdenes de magnitud son iguales. Esas son las interacciones que pusimos acá. Y eso nos lleva en forma, así, atando con alambre y especulando muchísimo, a suponer que puede estar pasando un poquito más del sistema 1 y sistema 2. Así que en ese sentido no es lo mismo que era algo. Claro, no, pero tiene implicancias fuertes para si vos sos el jefe de campaña, sí, más vale no lo hagas pensar. Claro, en algunos casos más vale porque igual, por más que yo le cuente mi narrativa, si puede ser que yo lo haga pensar. No, tenés razón. Sí, porque el discurso vinculado al 85% era el momento en donde, bueno, sí, gracias Martín. Hola Lucas, buenas tardes. En el caso de que exista desinformación, ¿en qué grado crees que influye en la decisión de los encuestados? A ver, ayúdame para entenderla bien, perdona. Los encuestados deciden con información o desinformación, ¿verdad? Entonces, en el caso que exista desinformación no detectada por los encuestados, ¿en qué grado crees que influye en su decisión? Bueno, a paso totalmente especular, si entendí bien la pregunta, porque mi trabajo en concreto no tiene nada para decir. Yo creo que esa demanda inicial que hay, por ejemplo en esa primera pregunta, ¿cuán útil te parece precios cuidados para lidiar, para proteger y mitigar la inflación? Ahí esa demanda es enormemente endógena a las narrativas que están en los medios y en los principales candidatos. No tengo en el trabajo, yo no hago nada para demostrar eso, pero eso es lo que sospecho que está ocurriendo. Escucho que está la radio y el de tal espacio que me gusta dice que todo el problema son que la inflación la hacen empresarios que quieren ganar plata. Si el empresario quiere ganar plata, ya hoy pone el precio alto. No es tan dormido, no es ponerlo acá, mañana un poquito más alto, pasado más alto, que eso es inflación. Entonces, pero esa narrativa es dominante, fue bastante dominante, una cosa muy particular. Así que yo creo que en el fondo hablo de demanda por política antiinflacionaria, y esto es un poquito porque son mis sesgos. El gran problema es cuando no tenés líderes políticos adecuados, esa demanda es en parte endógena a las narrativas que ponen estos líderes. Y bueno, hasta que no encontremos líderes políticos mejorcitos, vamos a estar con algún problema. Pero perdón, todo estoy especulando mi opinión. Gracias. ¿Una pregunta más? Gracias. Gracias.